Estamos caminando con toda la Iglesia a lo largo de este tiempo litúrgico de Cuaresma, importantísimo, un tiempo de gracia y salvación, un tiempo en el que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, buen pastor, quiere dar la vida por sus ovejas, por su rebaño, por los que formamos parte de la esposa, los hijos y miembros del cuerpo de Jesucristo. Es un tiempo en el que Dios quiere hacer maravillas, transformar nuestra vida y llevarnos a grandísima santidad. Creo que estoy convencido de que vivimos en un tiempo, a poco que uno estudie historia de la Iglesia, en que nunca se ha hablado tanto en estos últimos 50, 60 años de la santidad. Incluso se insiste muchísimo en la universalidad de la santidad, la llamada universal a la santidad. De las pocas veces que aparecerá esto en un documento del Magisterio de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, aparece clarísimo, probablemente como nunca lo ha dicho ningún concilio, que la palabra santidad, la santidad de los laicos, la santidad en la vida diaria, la santidad por aquí, la santidad por allá. Creo que nunca hemos vivido en un tiempo donde más se hable de la santidad y donde menos se tome en serio la llamada a la santidad. Se ha vulgarizado, se ha trivializado de tal manera la llamada a la santidad que hoy en día cualquiera que hace 2, 3 tonterías y va a 3 retiros y a una misa del domingo, ya vamos, la tenemos casi medio canonizado. Que ya con cualquier, eso que llamamos comúnmente buena gente, bueno, ese ya va camino de venerable. Y lo que es muy preocupante es la capacidad tan extraordinaria, no sin la complicidad de muchos sacerdotes, para hacer esta alianza entre lo del mundo y lo de Dios, entre el Evangelio y los goces y los placeres de este mundo. Dejar que os pongo ejemplos muy concretos porque es la única manera de entender las cosas. Probablemente es la primera vez que la mayoría de ustedes va a pasar una Semana Santa en este contexto tan radical de misión, de apartamiento del mundo, o por lo menos del mundo que ustedes han conocido hasta ahora. Unos de ustedes serán más ricos, otros serán más pobres. Párense a pensar dónde han pasado las Semanas Santas anteriores y cómo las han pasado y cómo las van a pasar este año. Por supuesto, cada uno con su propia historia de vida y con su propia experiencia. Y piensen en el común de la gente que ustedes conocen, esas que llamamos buena gente, que se consideran católicos, que han ido a retiros, que tienen sus devociones y sus grupos y esto de patatín y patatán. ¿Qué os parece? ¿Qué les parece a ustedes que son las conversaciones que tienen en estos momentos en sus casas? ¿O qué se dicen entre amigos, entre familias? ¿No será una pregunta normal, ¿dónde vais a pasar la Semana Santa? ¿O cómo vais a pasar la Semana Santa? Y automáticamente la respuesta es ¿a dónde se van a ir de vacaciones? La mayor parte de la gente. En eso consiste en cómo vas a vivir la Semana Santa, ¿dónde la vas a vivir? Hombre, la gente piadosa, igual de la pista de esquí, se va directamente a los oficios, a lo mejor con los apresquís puestos. O, puesto que este año la Semana Santa cae más tarde y hará más calorcito, pues la gente estará incluso en la playa o en la piscina e irá con los shorts y las chancletas a los oficios de Semana Santa. Pero se puede saber cómo se puede insultar más a nuestro Señor Jesucristo, que va camino de una cruz, con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Y nosotros pensando en cómo nos vamos a divertir y vamos a hacer un hipócrita paréntesis para ir a un Jueves Santo, a un Viernes Santo, y ponemos cara de compungidos, vamos a besar la cruz y la adoramos, y leemos la Pasión y nos vienen sentimientos de pobrecito Jesús, qué mal lo pasó, debía de ser una cosa incomodísima lo de los clavos y la corona de espinas. Y nada, y salimos de allí. Recuerdo muy bien, porque se me ha quedado siempre grabado la frase de Paul Claudel, el filósofo francés, que se convirtió muy andada ya su vida. Pero él se quejaba de cómo salían los católicos de la Iglesia, no precisamente en Semana Santa. Y decía, míralos, bajan del Calvario y van hablando del tiempo. O sea, acabamos de estar celebrando la liturgia
que la que estamos celebrando esta mañana. Podemos celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada día sobre este altar. ¿Y yo qué es lo que tengo en la cabeza para estos días de vacaciones que se acercan? Yo soy padre o madre de familia. ¿Cómo me gustaría que mis hijos vivieran una Semana Santa? Diviértete, 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 pero sí, acordaros que a las 3 tenemos que ir a los oficios. Y luego diviértete, diviértete, diviértete. Y se tienen por unos padres fantásticos cuando llevan a sus hijos por el camino de la perdición. Y a mí me parece que es verdaderamente grotesco. Lo que es verdaderamente asombroso del Evangelio de hoy es que Jesucristo está ya enfrentado a pecho descubierto con los judíos. O sea, esto va a acabar mal. Cada vez veréis que la oposición a Cristo es cada vez más radical. No hay un pagano que esté enfrentado a él. No hay un pecador público que esté enfrentado a él. No. Quienes están enfrentados a él son la gente piadosa y religiosa, que no soporta a Jesucristo, que no soporta que le digan la verdad. Porque lo peor del católico practicante, que de practicante suele tener bastante poco, lo peor del católico practicante es que primero se cree que sabe de religión, cuando vivimos en una iglesia de analfabetos religiosos, que milagro al que va a misa diaria le das un papel y un lápiz y le digas que te escriba los 10 mandamientos a ver si te los escribe en orden. Pero eso sí, de religión opina todo el mundo, porque todo el mundo sabe más que los curas y el Papa mismo. Y en cambio, cuando uno ve la oposición que tiene Jesucristo, si en el fondo es la oposición de la gente religiosa de hoy, que no queremos cambiar nuestra vida, no queremos convertirnos, no le tenemos horror al pecado y estamos felizmente con nuestros 2 piececitos firmemente instalados en la más absoluta mediocridad. Y no queremos cambiar nuestra vida. Y van a pasar 20 años y seguiremos siendo igual, con las mismas arrugas, viviendo en las mismas casas y diciendo esas tonterías que se dicen hoy en día de la santidad está en todas partes. Pues no, señor, la santidad no está en todas partes. ¿En cualquier sitio se puede ser santo? Pues no, señor, en cualquier sitio no se puede ser santos. Hay sitios en que sí y hay sitios en que no. Es que hay que buscar la santidad en la vida diaria, claro, cambiando la vida diaria, no echándole agua bendita a la vida diaria. Si esta experiencia de misión os va a servir para algo, es porque ha cambiado vuestra vida. Es porque yo no puedo volver a seguir viviendo de la misma manera. Ahora, si yo ya he decidido que mi vida es estupenda y yo voy a seguir viviendo así, entonces a mí para qué me hace falta ni la Cuaresma, ni la Semana Santa, ni la confesión, ni los sacramentos, ni la Eucaristía. Practica lo que quieras, pero no vas a cambiar. Ahora, ¿cómo es posible? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuánta gente en España está en común, pero en muchísimos otros países, ir a hacer voluntariado? Yo no quiero decir, ¿pero para qué van a hacer voluntariados? Si lo que se ayuda en un mes es una trivialidad, si al menos me sirviera para cambiar mi vida, para que cuando yo vuelva a ser una persona diferente, yo puedo seguir viviendo en este barrio y querer ser santo. Yo puedo seguir despilfarrando tanto dinero y querer ser santo. ¿Cómo es posible que haya gente que lleva un perro a la peluquería y aquí la gente se está muriendo de hambre, aquí a 3 metros de nuestras narices? Y se puede ser santo y vivir así de cualquier manera. Y ahora resulta que todo da igual, o sea que no hay que cambiar nada, ni hay que dejar nada. Entonces, esto no tiene que ver con la santidad desde hace 2000 años. Será otra cosa diferente a lo que hasta ahora se entendía por santidad. Y esto nos pasa a nosotros. ¿Cuál es el problema? Que estamos pastoreados por sacerdotes mediocres. Aquí el que les habla, el primero. Y como estamos firmemente los curas anclados en la más absoluta mediocridad, nosotros que además de ser mediocres, estamos convencidos de que sabemos argumentar perfectamente para yo no tener que cambiar nada. Fijaros, un juez que es un mujeriego, rara vez cuando tiene que dar sentencias, eso se veía muy claramente cuando yo estaba en República Dominicana, había que saber la vida privada del juez. Como fuera un borrachón o como fuera un mujeriego, ya sabías las sentencias que iba a dar en esos temas y esas materias.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo te estás protegiendo a ti mismo. Y los curas somos iguales. Si yo estoy encantado que la gente lleva la vida mundana que lleva, le pongo yo el barniz de religión por encima y Santas Pascuas. A mí una de las cosas más trágicas es ver cómo se vacían las parroquias en Semana Santa. Y vete a las playas. Si quieres encontrar a tus feligreses, vete a las playas. A ver con quién puedes tú contar en las parroquias. Pues te queda el que no se ha podido ir a veranear o el que no se ha podido a semanasantear. Yo cuando veo esas páginas de los periódicos con esas playas de Alicante, de Málaga, de la Costa Brava o de Boca Chica, con miles y miles y miles y miles de personas en cueros, en un Viernes Santo, tú dices, pero esto es la Iglesia Católica. ¿Y cuántos de esos que están ahí en traje de baño en una playa un Viernes Santo, a las 3 van a ir a unos oficios? ¡Hipócritas! Por eso estamos muy a tiempo, porque estamos todavía en la 4ª semana del tiempo de Cuaresma. Se pueden cambiar muchos planes y uno puede pensar, pues a lo mejor deberíamos de hacer algo diferente. A lo mejor deberíamos de dar un poquito de ejemplo a nuestros hijos y plantearles una manera diferente de vivir los días de Semana Santa. ¿Por qué no nos vamos a hacer algo por los demás? Es que la Semana Santa es para pasar unos días en familia. ¡Mentira! La Semana Santa no es para pasar unos días en familia. La Semana Santa es para pasar unos días con nuestro Señor Jesucristo y con su Santísima Madre y los apóstoles y San José si hubiese estado vivo. Pero no. Hemos corrompido de tal manera la religión, hemos corrompido de tal manera nuestra manera de vivir, que ya nos parece normalísimo el estar firmemente anclados en la media. Y el año que viene, lo mismo, lo único que puede cambiar es el lugar de si va a ser esquí o si va a ser playa, o si va a ser montaña. Pero yo tendré que pensar qué es lo que me ayuda a mí en mi vida espiritual, o yo no quiero ser santo. Porque yo, de esa gente que vive así, todavía no he visto a nadie canonizado. Nadie. Y mirad, yo no es por nada, pero yo creo que esto de la llamada a la santidad y la canonización tiene que ir bastante unido, ¿no? Porque me imagino que si no has llegado a santo no te canonizan. No digo que a todos los que llegan a la santidad los vayan a canonizar, pero si yo no voy camino de que me canonicen es que no debo ir muy cerca en la llamada a la santidad. Por eso, qué grave es que un sacerdote no diga nada, que ve cómo la gente con la que trata, su propia familia, despilfarra una Semana Santa, la liturgia, y lo trágico es que hay mucha gente que hasta la 4ª o la 5ª familia, hasta la 4ª o 5ª semana de Cuaresma, pues a lo mejor lo ha vivido más o menos bien, ha ido a unas charlas cuaresmales, se ha confesado, va a misa. Y resulta que cuando llega el momento de recoger todas esas gracias, que es en el Triduo Pascual, lo arruinan todo. O sea, me preparo, y cuando me van a dar la gracia de la Pascua, voy y lo arruino todo. Y no solo lo arruino todo, sino que lo arruino para mi familia. Lo arruino para las personas con las que yo tengo una responsabilidad. Pues que nos paremos a pensar cómo estamos viviendo esto. ¿Qué modo de apostolado estamos haciendo? Mirad el rechazo que tiene Jesucristo de la gente religiosa de su tiempo. ¿Por qué los fariseos, por qué los escribas, por qué los ancianos, por qué los sacerdotes del templo rechazaban a Jesucristo? Porque se sentían acusados. Yo estoy cansado ahora que graban las homilías, estoy aburrido de que la gente me diga lo que tengo que decir, lo que no tengo que decir, cuánto tiempo tiene que durar, cuánto no tiempo tiene que durar, lo que le gusta y lo que no le gusta. Porque se deben de creer que las homilías de los curas son para regalar y entretener los oídos. Pero si yo no predico para que a nadie le guste, ojalá no le guste a nadie. ¿Cómo le va a gustar a un paciente que le digan, lo siento, tenemos que operarle a corazón abierto? ¡Uy, qué médico tan encantador! Es que me acaba de dar la noticia del año. Es que de verdad, es que me siento tan bien cada vez que hablo con mi médico particular. No. Si yo no estoy aquí para que usted se haga mi mejor amigo, yo estoy aquí para curarle. Tú te das cuenta que estás en peligro de muerte, que es el pecado. Tú te das cuenta que si sigues así no vas a llegar a la santidad. ¿Qué quieres que digan de ti en el día de tu funeral? ¿Que fuiste buena persona?
O sea, toda una vida viviendo la vida cristiana y la meta a la que hemos llegado es a buena persona, a buena gente. Era una persona entrañable. Esas estupideces que se dicen. Pues que tengamos mucho cuidado, porque a lo mejor se habla mucho de una cosa y es cuando menos se ha practicado. Por lo menos antes teníamos más conciencia de que la santidad era una cosa muy seria y a la que llegaba muy poca gente. Ahora lo hemos degradado, le hemos echado tanta agua, lo hemos aguado de tal manera que ya no significa nada. Y el problema es no la pobre gente, que a fin de cuentas son las víctimas. El problema es los obispos, que no dicen nada de cómo hay que vivir la Semana Santa, porque a mí me gustaría leer una carta pastoral donde un obispo diga en estos días cómo le gustaría que sus diocesanos vivan la Semana Santa. Los párrocos, que no dicen nada. Es decir, avisar a la gente que va por mal camino y que así pone en riesgo de perder su alma y de no llegar a la santidad. Y estrechísima cuenta vamos a darle a Dios de todo este desastre en el que estamos viviendo ahora mismo en la Iglesia, que solo tiene una explicación, y es la falta de santidad que hay en todos los miembros del cuerpo de Cristo, desde el Papa para abajo. Vamos a pedirle al Señor que de verdad, que a mí no me deje pasar esta Semana Santa sin que se me conmuevan las entrañas. Es decir, yo no puedo seguir viviendo así, tengo que cambiar mi vida. Yo no puedo seguir malgastando y despilfarrando la gracia de la Semana Santa en una playa o en una montaña, porque el Señor nos está llamando a muchísimo más. Nos ofrece la santidad, nos ofrece la vida eterna, nos ofrece la conversión del corazón. Pues pidámosle al Señor que al escuchar cómo es rechazado Jesús en el Evangelio, que no tengamos miedo a ser rechazados dentro de la Iglesia, por los hermanos de la Iglesia, por los curas de la Iglesia, porque a fin de cuentas, el día que yo me muera, ¿a quién le voy a echar la culpa? Yo de no haber sido santo. ¿Qué vamos a decir? ¿Yo no sabía? No, lo sabíamos de sobra. Nos lo dijeron muy claramente. Al menos los que me están escuchando en este momento lo saben de sobra. Ahora, ¿qué voy a hacer yo cuando me lo dijeron y no hice nada? De eso sí que le daré cuentas a Dios. Y termino con algo que me pasó a los pocos meses de ordenado. Fui a dar la extrema unción, la unción de enfermos, como se llama, a una señora. Y parece que ese día no estaba mucho para que le dieran ninguna extrema unción y tal. Y era una persona muy angustiada, que lo estaba pasando muy mal, etcétera. Y su hija, que ya era también una persona mayor, porque la señora muy, muy anciana, su hija me dice, a ver si va usted esta tarde y lo intentamos otra vez. Y yo, que la tenía un poquito de miedo a la mujer, porque ya me habían avisado que la señora era una fiera, como después experimenté de los gritos que me dio, yo le digo a la señora, íbamos juntos en el coche, le digo, oye, es que si voy ahora, a lo mejor la señora se va a asustar. Y me contesta esta frase la hija de la moribunda: yo prefiero que mi madre entre asustada en el cielo que no entre. Así que vaya usted, como diciéndome a mí, yo, el curita que llevaba 6 meses de cura, vaya usted y cumpla con su obligación. Pues yo prefiero que la gente se desenganche de estas homilías, pero que nunca digan que no le predicaron el Evangelio, que no le avisaron, que estaban malgastando las Semanas Santas, que estaban despilfarrando la gracia de Dios, que estaban despilfarrando la llamada a la conversión y la llamada a la santidad. Y yendo por el camino de la mediocridad, que es lo mismo que ir por el camino de la perdición, estaban llevando también a sus hijos si eran padres y a sus feligreses si eran curas. No digan que no nos lo dijeron, no digan que no estábamos avisados. La llamada a la santidad es urgentísima si queremos la santidad y la renovación de la Iglesia.